Muy buen día a todos. Mi nombre es Carolina González, soy colaboradora en la revista Purgante y muchísimas gracias a Ricardo, nuestro editor, y a Mónica Moreno por darse el espacio para esta entrevista. Si te parece bien, entraré de lleno en el tema y un poco el film, como buena parte de la obra de este director, es profundamente evocativa y sugerente y simbólica. Y en buena medida esto se logra por el espacio y la construcción y la tensión que hay con el sonido. Queremos comenzar por preguntarte, ¿cómo fue esta experiencia? Ellos hablaban, el director y Tilda Swinton, sobre buscar un lugar donde ambos fuesen extranjeros y donde hubiese esta distancia también entre una atmósfera local y conocida y otra que era completamente ajena. ¿Cómo fue en tu experiencia como productora en trabajar con un equipo así, donde había un lado esta distancia y por otro lado el equipo, digamos, local, sin que esto influyera, porque no se ve así en la narrativa, en un discurso exotizante o bueno, colonialista? ¿Cómo fue esa experiencia? Claro, pues mira, en realidad Apichapong viajó durante un año en Colombia después de asistir al Festival de Cartagena y digamos en ese viaje él pudo conocer bastante el país. A raíz de eso fue que nace el proyecto, este proyecto que con Tilda Swinton llevaban mucho tiempo buscando de alguna manera. Y sí, como bien dices, ellos tenían una cierta distancia tanto del idioma, del conocimiento de la idiosincrasia, de la forma de ser tan latinoamericana que hay en Colombia. Por ejemplo, es importante mencionar cosas como la cercanía física. En Tailandia no hay tanta cercanía física, aquí nos la vivimos abrazándonos y digamos como teniendo ese contacto físico. Pero por otro lado, pues también se trata, yo creo que dentro del equipo, tanto Apichapong como Tilda, son personas que han hecho proyectos internacionales, que saben cómo es la colaboración de un equipo, y creo que ahí recae mucho en el director. Él confiaba en el equipo que se conformó para esta película. Él confiaba en cada una de las cabezas de departamento, confiaba en la persona que trabajaba el acento en español con Tilda, confiaba en las traducciones que se le hacían. Y por otro lado, está también el fotógrafo, que es Sayon Bumuk de Prom, que también es tailandés, ha trabajado toda su vida con Apichapong, pero también es un fotógrafo que hizo Call Me By Your Name o Suspiria, que también él, por ejemplo, era un poco de risa porque hablaba con su equipo por señas, pero él decía, ellos me entienden y yo los entiendo y no necesitamos hablar el mismo idioma y ellos saben qué equipo busco, qué luces quiero que saquen. Entonces creo que también cuando uno llega con toda la disposición a participar en una película internacional en la cual hay tantos países, el equipo viene un poco de todos lados, creo que es eso lo que cambia y eso es lo que permite el resultado que vemos en pantalla, que es un resultado de un equipo que de no saberse, no sabe que no se habla el mismo idioma. Entonces creo que eso es uno de los logros creativos del proyecto. Respecto al espacio, efectivamente, pues también como latinoamericana, pues tenemos esta idea y esta imagen externa de la especie de enaltecer la naturaleza y el mundo, digamos, vegetal, pero en el film vemos también locaciones urbanas y espacios internos y tomas de la ciudad, a la par que vemos también una especie de recogimiento dentro de este otro mundo interno y más, digamos, natural. ¿Cuál fue el proceso para elegir estas locaciones en función de el carácter simbólico que estas tenían? O si nos puedes compartir, porque vemos que además está presente, ¿no? Es otra imagen también de la ciudad latinoamericana. Claro, pues todos estos espacios en realidad vienen también un poco de la experiencia de Apichapong cuando estuvo en Colombia. De hecho, digamos, si alguna persona colombiana o que ha vivido en Colombia ve la película, va a reconocer todos estos lugares emblemáticos de Bogotá.
todos estos espacios que para él eran espacios que de alguna manera lo habían marcado, que le habían interesado. Y creo que un poco el retratar, digamos, a Tilda recorriendo estos espacios era una manera también de regresar a esa experiencia de él en esta ciudad, también entendiendo, como dices, que cada ciudad en Latinoamérica tiene su esencia. Bogotá es una ciudad muy distinta a cualquier otra ciudad en Latinoamérica, y creo que eso se ve en los espacios que se retratan en la primera mitad de la película, y que es una forma de regresar a estas bibliotecas, sobre todo a las calles. Las calles eran elegidas de manera muy precisa, como todo en esta película, pero realmente, digamos, la búsqueda de locaciones fue un proceso muy minucioso y muy cuidado. No era cualquier lugar al azar, sino sí eran lugares simbólicos que reflejaban tanto la experiencia de Apichapón como el retrato de una ciudad como Bogotá. Muchas gracias. Mi siguiente pregunta, una de las escenas quizá más emblemáticas y simbólicas también del film es esta escena en que el personaje de Tilda Jessica está describiendo el sonido, y lo hace además de una manera muy visual y muy plástica, y que sin duda como espectadores no nos vamos a poder disociar después de la descripción de este sonido, una vez que más adelante lo sigamos escuchando. Posteriormente vemos la asociación de este sonido y el volumen que este adquiere, y cómo este está asociado a su vez también a la memoria. Dentro de la experiencia de crear este film, ¿cuál fue la relación con este sonido o los otros sonidos que forman parte del film, que no es nada más sino que de pronto se cuelan los sonidos de los pájaros o de los propios sonidos de las calles u otras voces? ¿Cómo fue esa experiencia casi volumétrica del sonido en el desarrollo y la producción de la película? Pues justo, digo, es muy bonito y muy interesante que se mencione el sonido, porque claramente el sonido es un personaje en esta película. Diana Bustamante, la productora colombiana, decía que esta película tiene más horas de mezcla que una serie, porque en efecto el proceso del diseño sonoro, y no solo del diseño, desde la grabación de sonido en set, que fue un sonidista que vino desde el lado mexicano al set, desde, digamos, todos esos detalles, la minuciosidad, las librerías muy extensas que había de sonidos de ambiente, tanto de la ciudad como de Pijao en la segunda mitad, que teníamos, digo, él hizo un trabajo extraordinario, teníamos sonidos de Pijao en la mañana, mediodía, en la noche, si llovía o no llovía, y creo que todo eso fue un material que ya en el diseño sonoro se pudo trabajar de manera que sentimos que el sonido, no solo el bang que escucha Jessica, sino todo el sonido es protagonista en esta película, como en mucho de la obra de Apichapón. Ahora, el sonido en sí era, sobre todo esta escena en la que hablas, en donde Jessica está explicando el sonido, Apichapón decía, yo también había escuchado un sonido cuando estaba en Colombia, y lo más difícil es intentar describir un sonido que solo puedes escuchar de manera interna y que solo puedes ir diciendo un poco como sí, va por aquí o va por allá. Entonces, a mí también me parece una escena muy importante, porque es como intentar traducir algo interno hacia externo, pero sí, sin duda todo ese trabajo desde el sonido, que es un protagonista, hasta todo el diseño sonoro, refleja la minuciosidad del director en muchos de los campos que tiene para la realización de sus obras. Y relacionado a ello, también hay una búsqueda de experiencias, ¿no? A partir del sonido. Incluso como espectador uno casi está a la expectativa de que llegue este bang nuevamente. Asociado a ello y con el tema que mencionaba anteriormente, con la memoria, hay una asociación de este sonido también con la memoria, y con una memoria compartida y una memoria colectiva. Se ha planteado en algunas interpretaciones que esta memoria tiene que ver también con la memoria de Colombia y con la historia del país. ¿Consideran en su experiencia que fue así, o tiene que ver esto más bien con una especie de
digamos, memoria arquetípica o colectiva? No, creo que sin duda, digamos, o sea, no puedo hablar yo al 100% sobre la visión del director, pero sí, sin duda habla de una memoria colectiva y habla también de una memoria muy enraizada en Colombia, pero que es muy fácil de extrapolar hacia muchos países latinoamericanos que compartimos pasados violentos, que compartimos, sí, digamos, como conflictos civiles. Creo que al final sí hay, creo que habla de la memoria de una manera mucho más abstracta, pero eso no deja de lado que se pueda interpretar como también una memoria colectiva a nivel nacional o una memoria también colectiva a nivel humanidad, ¿no? Que es también parte de lo que vemos en la escena final cuando está Jessica con Hernán en la casa, que están escuchando ciertos sonidos. De alguna manera, esa no es solo una memoria latinoamericana, es una memoria colectiva, digamos, de la humanidad. Muchas gracias. Y dado que ya estamos un poco en la recta final y quedan unos minutos, nos gustaría hacer una última pregunta que tiene que ver un poco en el medio. El hecho de que un creador internacional de la talla de ¿no? filme en Latinoamérica, ¿consideras que esto permite que la mirada se pose en creadores, productores, sonidistas latinoamericanos? ¿Esto puede ser un aspecto positivo en alguna medida o habría más bien que prestarle mayor atención y darle mayor difusión al cine que se produce y realiza completamente en Latinoamérica? Yo creo que uno no excluye otro. Por ejemplo, el Memoria en Colombia ha tenido una recepción fenomenal y es porque, aunque esté dirigida por Apichapong, que es tailandés, es entendida como una película colombiana, en la que participó el 95% un equipo colombiano, que es producida desde Colombia, filmada en Colombia. Creo que es... tenemos que, sobre todo porque en la mayoría de las películas también producidas en Latinoamérica que vemos en festivales, no son películas únicamente mexicanas o únicamente colombianas o brasileñas. Hoy en día, si uno revisa cualquier página de festival, va a ver que existen coproducciones minoritarias y mayoritarias. Pero creo que al final... por ejemplo, para mucho del equipo colombiano, el haber trabajado en una película de Apichapong les va a abrir puertas, tanto a proyectos nacionales como internacionales. Entonces, creo que no es tanto una cuestión de ver quién es el creador y si eso determina la nacionalidad de la película, porque creo que una película no se define solo por su director, sino por todo el equipo que trabaja detrás de ella. Y en este caso, es sin duda una película latinoamericana. Y también por la mirada, ¿no? Y el tipo de narrativa que se está creando en la aproximación. Exacto. Muchísimas gracias, Mónica. Te agradecemos muchísimo tu tiempo y el espacio que te has dado para esto. Y pues, muchísimas gracias y también a los que han permitido que esta entrevista haya sido posible. Perfecto. Muchas gracias, Carolina.